Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a una nueva charla organizada por el SEXGA Student Chapter de la Universidad Nacional de Córdoba. La charla de hoy se denomina Buenas prácticas de laboratorio y es traída a ustedes gracias a Rocco Martiniello Aravena. Rocco es egresado de la carrera químico laboratorista en la Universidad de La Serena. Comenzó su carrera como químico en el laboratorio chileno Geolab, hoy conocido como ALS. Luego trabajó unos años como químico en minera El Indio, dueño de Barrick, en la región de Coquimbo. Posteriormente se trasladó hasta la región de Aysén, en Chile, donde por casi 10 años estuvo a cargo del laboratorio y control de calidad de la minera Cerro Bayo. A mitad de ese periodo trabajó por un año como gerente de servicios analíticos de CGC Chile, y luego de eso llegó a ALS, donde actualmente se desempeña con el cargo de gerente general de desarrollo de negocios. Muchísimas gracias, Rocco, por estar hoy en día y por compartir esta charla. Te dejo con la presentación. Muchas gracias, Ariana. Para mí un placer también poder apoyarlo a futuros geólogos. Esta charla va a ser bastante entretenida para varios estudiantes que en el fondo tienen esto de forma teórica. Así que, bueno, vamos a partir inmediatamente. Yo me saco un poquito la camiseta de ALS para esta presentación porque en el fondo lo que yo les voy a enseñar es en qué yo como geólogo debiese fijarme al seleccionar un laboratorio. Básicamente todos los laboratorios deberían tener esto. Pero primero una introducción a ALS, que es la empresa a la cual yo represento, y para que ustedes la conozcan, porque en el trayecto de su carrera futura les va a salir el nombre bien seguido. Ya somos un laboratorio que tiene varias áreas de trabajo, somos líderes en la parte de análisis, inspección, certificación y verificación. Básicamente hacemos análisis de todos los productos que requieren de algún resultado, algún análisis. Y yo formo parte del grupo geoquímico dentro de esta organización, que también tiene áreas medioambientales, de aceites, de suelos, de alimentos, varias áreas. Nuestro negocio está distribuido en 65 países, con más de 350 oficinas en el mundo, y más de 40 años de trabajo y un poquito más de 17.000 colaboradores. Recibimos del orden de 40 millones de muestras por año, son las que procesamos, y tenemos ventas que están cercanas a los 2 billones de dólares. Ahora, netamente, el negocio geoquímico, que es el al cual yo pertenezco, es un modelo bien interesante porque tiene satélites de preparación mecánica esparcidos por varias partes del mundo, donde recibimos las muestras de roca, de sondaje, donde las preparamos, las chancamos, las pulverizamos, y estas muestras, una vez preparadas, son derivadas a un laboratorio central por zona, que para el caso de Sudamérica es Lima. Para el caso de Norteamérica, Vancouver. Hay 2 laboratorios en Australia, uno en Irlanda y otro en Sudáfrica. Estos laboratorios, que son conocidos como Hub Lab, son laboratorios espejo, dirigidos en calidad por el grupo de Vancouver. Pero básicamente estos 6 laboratorios utilizan los mismos equipamientos, los mismos reactivos, y se rigen por los mismos procedimientos. Por lo tanto, todos los laboratorios, estos 6 laboratorios, hacen lo mismo, ¿ya? Y dirigidos en calidad por el grupo de Vancouver. Ahora, ¿qué vamos a hablar en esta charla? Básicamente son 4 tópicos. Uno es la preparación física de la muestra. Segundo, la descomposición de esta. Tercero, una determinación instrumental. Y por último, un cuarto tópico de QAQC. Dicho esto, voy a partir un poquito con una historia, ¿ya? Que en el fondo marca el antes y el después de todo lo que vamos a conversar hoy día. Hace un par de años ya, en marzo del 93, la empresa Bre-X Mineral compró un proyecto en Indonesia, y en octubre del 95 anunciaron que se había descubierto una cantidad significativa de oro. Entonces el precio de las acciones de esta Junior subió de 0,01 a $286 canadienses, alcanzando una capitalización de casi 6.000 millones de dólares, ¿ya?
¿Qué es lo que había pasado? Finalmente, las muestras habían sido adulteradas, donde los geólogos habían esparcido oro en las muestras, y ya Briex se había capitalizado, se estaba asociando con varias empresas que empezaron a mostrar un interés, digamos, en estos proyectos, y al hacer el due diligence, digamos, de las empresas más grandes, se descubre todo este fraude. ¿Ya? El geólogo se muere en un helicóptero, curiosamente, entiendo, cae a un corral de chancho donde no se encuentra nada de su cuerpo. Es una historia muy extraña. En esta diapositiva yo les doy el pase para que puedan buscar literatura de esto. Hay libros, hay películas, hay una película que entendería que está, no sé si en Netflix o en YouTube, pero es interesante porque da un poco las reglas y guías de la estandarización para todo lo que son las normas que actualmente rigen todos los trabajos de exploratorio o de mina, de mina de exploración, que sería la NI 43101 canadiense y la York australiana. Es bien interesante porque de alguna manera todos los procesos que ustedes van a ver desde la toma de muestra inicial hasta el análisis químico tiene que estar regido por estas nuevas reglas. Los tipos de muestras que en general se procesan son muestras de sedimento, muestras de suelo, muestras de roca, cada una con su característica y su propósito. Ahí ya tenemos las muestras de sedimento, que sería un material fino retirado de los cursos de agua, donde el propósito va a ser buscar unas anomalías, digamos, y alguna orientación del recurso más grande. Las muestras de suelo, ya un material fino obtenido en un horizonte definido, y se utilizan ya para los secundarios, líneas base y anomalías. Y por último, las rocas, el sondaje, exploración y aire reverso, ya sería un material un poquito más heterogéneo, y básicamente para buscar zonas mineralizadas específicas. ¿Ya? Aquí vamos a ver un par de fotitos de cómo se toman las muestras. Tenemos muestras de suelo, también podemos tener muestras de roca, de trinchera. Ahí son los diferentes lugares que yo creo que ya han estado por ahí o van a estarlo. Muestras de canaleta, muestras de barreno, para ya posteriormente llegar a las muestras de testigo, ya sea de diamantino o de aire reverso. Yo entendería que ustedes ya conocen bien la diferencia entre ambos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras aprovecho de informarles que el testigo, ¿no es cierto?, sería la roca ya compacta, y el aire reverso hay una... perdemos un poco la información de la roca, pero tenemos la muestra sacada en gran cantidad, del orden de 80, entre 50 y 80 kilos. ¿Ya? Ahí vemos los sondajes de aire reverso en campo. El muestreo es costoso, por eso la importancia de hacer las cosas bien. Aquí ven las máquinas que están en lugares bien inhóspitos buscando mineral, pero también podemos llegar a buscar recursos en un helicóptero, y todo eso va subiendo de valor, y es importante que todo se haga con el mayor cuidado. Pero la primera parte que dijimos que era de preparación física, el objetivo principal es entender de que nosotros estamos produciendo una muestra de menor tamaño que sea representativa de la muestra de mayor tamaño, ¿no es cierto? Que sea homogénea y representativa del original. Y los métodos apropiados van a depender del tipo y tamaño de la muestra, como también del commodity de interés. Ahora, es posible que ocurran errores graves en la estimación si es que no se hace realmente una buena preparación. Ahí eso está destacado en azul, ahí dice, si toma o preparación de la muestra es mala, el análisis no tendrá mucho sentido. O sea, prácticamente derrumbamos todos los análisis posteriores si es que nuestra preparación mecánica ha sido mal realizada. Las etapas de la preparación mecánica serían 3. Primero sería el ingreso de la muestra, el secado. Cualquier laboratorio que ustedes busquen, visiten, debiese tener protocolos claros de ingreso de muestra, de secado de muestra, de posterior chancado, de pulverizado. Ahí vemos hornos de secado, vemos cómo están las muestras bien ordenaditas, algunos procesos ahí de cuarteo. Y en general las muestras tienen protocolos de preparación. Aquí tengo 2 protocolos estándar, en este caso son de ALS, bien conocido, uno para roca y testigo, otro para suelo y sedimento. Hay diferencias, ¿ya? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, este protocolo PREP 31B, que establece un pesado y un secado,
un chancado de la muestra hasta una granulometría 70% 2 milímetros, un cuarteo de 1 kilo y una pulverización de ese kilo al 85% 75 micrones, que sería malla 200. Ese es un protocolo, pero puede haber una infinidad de protocolos dependiendo de los protocolos de calidad de cada compañía. Por ejemplo, yo puedo chancar la muestra no a 70% 2 milímetros, sino que 80, 90% 2 milímetros, puedo cuartear 250, 500, puedo pulverizar 1 kilo, 500 gramos. Y para el caso de las muestras de suelo de seguimiento hay otro protocolo que es el PREP 41 de ALS, que establece un pesado y secado de la muestra y un posterior tamizado de la muestra a malla 80, donde evitamos que la muestra sea sometida a procesos de pulverización, que podemos ver un poquito más adelante. Respecto del secado, el secado tradicional es a 105 grados, donde básicamente estamos sacando la humedad de la muestra, pero también podemos tener alguna precaución si es que estamos buscando algunos elementos volátiles de la muestra que puedan ser eliminados con esta temperatura de 105 grados, y ahí se sugiere utilizar algún secado a 60 grados o menos. La preparación física propiamente tal parte con el chancado. Las especificaciones más comunes son 70% 2 milímetros, pero también tenemos otras compañías que tienen protocolos más estrictos, puede ser, como le decía anteriormente, 80-90%, y un chancado más fino obedece también a una búsqueda de otros elementos no homogéneos o oro grueso en este caso. Ahí se ven algunas imágenes, no sé, hasta ahí va todo bien, ¿se escucha bien? Perfecto, Rocco. Va muy bien la presentación. Muchas gracias. La preparación física continúa con el cuarteo. A mano derecha pongo un diagrama de Pierre G, que no sé si ustedes lo han visto, creería que sí han tenido algunos ramos de control de calidad, ya lo han revisado, pero el diagrama de Pierre G establece dos áreas que se ven aquí, ¿no es cierto? A mano derecha sería un área insegura y a mano izquierda un área segura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para una muestra, en este caso, no sé, del orden de 7, 8 kilos, nosotros estamos chancando la muestra. ¿Hasta dónde la estamos chancando? Hasta 2 milímetros, ¿no es cierto? Acá. Entonces, lo que estamos haciendo al recibir la muestra acá en la zona insegura, la estamos trasladando a la zona segura 2 milímetros, y después este número para abajo, que es lo que establece una baja de peso, por lo tanto un cuarteo. ¿Hasta dónde podemos cuartear? En este caso, hasta solo 250 gramos, porque si nos bajamos de eso, entramos a la zona insegura. Entonces, en 250 gramos, después posteriormente hacemos la pulverización y bajamos la granulometría. Pero aquí estamos viendo solamente la etapa de cuarteo y cómo nos mantenemos dentro de la zona segura. Dice, zona de seguridad por el pie. Esa de acá, ok, tierra rara. Ahí tenemos los diferentes tipos de cuarteadores, los más usados, ¿no es cierto? Un rifle splitter, que es manual, que es el que está ocupando el joven ahí en la foto. El cuarteo, como les decía anteriormente, puede ser 250, 500, 1 kilo, lo que ustedes establezcan, pero siempre la idea, no hay que perderla de vista, que es de la muestra original, tener una muestra representativa más pequeña. A mano derecha tenemos un rotary splitter, que cumple la misma función. Durante su tiempo en varias compañías se van a dar cuenta que hay gente que prefiere el rifle, otros que prefieren el rotary, y dentro del rotary hay varias variables también. Tenemos algunos rotaries que esta partecita de acá funciona con sistema de vibración y otro que funciona con un sistema de correa. Entonces, de ahí los detractores del rifle dicen, no, yo prefiero trabajar con rotary, pero tenemos que tener bien claro que quizás el rotary vibratorio podría hacer alguna segregación y el rotary de correa podría generar más contaminación. Pero ambos equipos, trabajados de la forma correcta, llegamos al objetivo final, que es obtener una muestra representativa más pequeña. Aquí tenemos el mismo cuadro anterior en la etapa de pulverización, que ya sería la muestra cuando ya tenemos separado ese medio kilo o ese kilo a 2 milímetros, lo necesitamos pulverizar y lo colocamos en esta olla que está aquí el joven sacando el material, y se colocan estos equipos que hacen un movimiento que permite que la muestra llegue a generarse como un talco, 85% bajo malla 200, o sea, 106 micrones. 75 micrones, perdón, para mayo 200, o bien 95% 106, que es lo mismo, no sé si se entiende.
el 85% va a corresponder al porcentaje pasante cuando yo haga un control granulométrico. Y en este caso, por ejemplo, el 95% de una malla 150 vendría a ser equivalente a un 85 malla 200. Aquí el mismo diagrama de PRG, pero estamos en este punto, ¿no es cierto? De los 250 gramos, pulverizamos y bajamos la granulometría y quedamos en una zona muy segura. Las muestras con alta mineralización pueden dejar rastros en las ollas de pulverizado, por eso es súper importante que tengamos bien claro que hay formas de hacer limpiezas adicionales, ¿ya? Es siempre importante que ustedes le pregunten al laboratorio cuáles son los estándares de preparación y de limpieza que ellos manejan, porque en general los laboratorios van a recibir las muestras y cada 30 muestras van a generar una limpieza y así al empezar el lote, cada 30 muestras, para las próximas 30 muestras. Sin embargo, si pasamos por una zona mineralizada donde se nos genere este tipo de contaminación, es importante alertar al laboratorio y decirle: oye, necesito que entre esas muestras que están mineralizadas, tú por favor generes una limpieza adicional, que son cuarzos específicamente para pulverizado, para evitar que la muestra subsiguiente tenga un vestigio de ley de la muestra anterior. ¿Ya? Muchas personas a veces quieren como poner a prueba en el laboratorio y decir: mira, voy a colocar un blanco después de la muestra contaminada para ver cómo hiciste tu proceso. Y si no indicaste que había que hacer una limpieza adicional, es probable que ese cuarzo sí esté contaminado con la muestra anterior. Aquí está un poquito el tema de lo que hablábamos de la pulverización a suelo. No es una práctica habitual, porque en el fondo al pulverizar un suelo le estamos adicionando una contaminación, estamos reduciendo y homogeneizando el tamaño del material, pero se muelen todos los granos, incluso los que generalmente queremos retirar del suelo. Una muestra de suelo en el fondo necesita tener la información del suelo y no lo que está arriba del suelo. Por lo tanto, el ocupar malla 80 y sacar los vestigios de palito o rocas más grandes no se generaría si hacemos un pulverizado de ese suelo. Por otro lado, también ese pulverizado de los suelos nos puede provocar que se volatilicen algunos elementos. Y por otro lado, dice: el tamizado presenta menos posibilidad de contaminación, remueve partículas grandes y el material orgánico. La contaminación también es importante, que puede provenir de los materiales que yo estoy trabajando. Entonces, es bien importante que ustedes tengan un registro o soliciten al laboratorio un registro de la calidad de las ollas o todas las muelas que están trabajando para preparar su muestra. Entonces, aquí vemos un cuadro que muestra un poquito cuáles son los parámetros que diferentes ollas están entregando y nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un análisis de nuestra data, porque nosotros estamos en Sudamérica y constantemente sabemos de empresas que tratan de competir con líderes de diferentes rubros y a veces por abaratar costos podemos encontrarnos con ollas generadas en alguna fundición sin tener los cuidados de los diferentes tipos de acero que estamos utilizando. Los aceros de la olla están sumamente controlados, nosotros sabemos cuál es la mayor presencia de los diferentes elementos. Por ejemplo, el caso del cromo es uno de los que siempre consultan, y si es que se ha utilizado una olla pirata, por llamarlo así, podríamos incorporar valores que nos pueden hacer generar un yacimiento que no existe, sino que solamente son minerales de la olla. Respecto de la granulometría, nosotros necesitamos tener control de las diferentes granulometrías que el laboratorio nos está sugiriendo o que nosotros le estemos pidiendo. ¿Ya? Si nosotros tenemos un protocolo de preparación mecánica que establece que la muestra se va a chancar al 70% 2 milímetros, o al 80% o al 90% 2 milímetros, y después el pulverizado va a ser 85% bajo malla 200, no nos sirve de nada hacer esas solicitudes si no vamos a tener, o el laboratorio no va a tener cómo controlarlo. Por lo tanto, estas gráficas que están acá son gráficas que frecuentemente el laboratorio tiene que tener disponible y tiene que chequear cada tantas muestras para asegurarse de que el protocolo de preparación mecánica, tanto de chancado como de pulverizado, se esté cumpliendo, ¿ya? Ahí tenemos dos gráficas que en el fondo
el laboratorio puede entregar y nosotros también pudiésemos ir revisando desde las plataformas que tienen los laboratorios, que efectivamente asegure. En este caso tenemos un protocolo CRU 31, que es un protocolo estándar de ALS que establece 70% 2 milímetros. Por lo tanto, si yo hago el análisis cada 30 muestras y, a ver, chanco una muestra de 1 kilo y de esa muestra de 1 kilo a 2 milímetros saco 100 gramos y esos 100 gramos los paso por una malla 10, en este caso, ¿no es cierto? 2 milímetros. Cuando yo hago el control, debiese al menos el 70% pasar por la malla y arriba quedar menos del 10%, menos del el 30%, ¿no es cierto? Porque yo estoy ofreciendo 70% 2 milímetros. Entonces, todos estos puntos que están acá, quiere decir que no pasó la cantidad, y todos estos puntos sí, ¿no es cierto? Y acá es lo mismo, pero para un protocolo de pulverizado que establece 95% malla 150, 95%. Ese punto ya es un punto de una muestra que no cumplió, digamos, el objetivo de tanto de pulverizado en este caso, y aquí de chancado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si me aparece un punto donde ya no está cumpliendo la granulometría, quiere decir que yo necesito, para el caso del chancado, ajustar el chancador, y si el chancador al repetir vuelve a no tener esa granulometría, a lo mejor hay que ya cambiar las muelas. ¿Ya? El primer paso es ajustar las muelas, el segundo paso ya es chancar las muelas. Y para el caso del pulverizado es o aumentar el tiempo de pulverizado o bien ya cambiar la olla. ¿Ya? Hay varios controladores que uno tiene como laboratorio. La olla se puede ir pesando, más o menos sabemos la cantidad de muestras que una olla dura, pero lo importante es que esta gráfica siempre el laboratorio tiene que tenerla disponible. Pasamos un poquito el área de preparación mecánica y nos vamos a descomposición. ¿Vamos todo bien, Ariana? Como te decía, no los veo. Sí, perfecto, Bien. Rocco. Avanzamos con la descomposición de la muestra, que sería la segunda parte. Mucha gente habla de digestión, pero en realidad es una descomposición porque tenemos varias formas de descomponer la muestra. Una puede ser vía digestión ácida, generalmente por una mezcla de ácido. También puede haber lixiviaciones parciales que corresponden a digestiones un poquito más débiles, y ya un tercer paso que podría ser fusiones, que en el fondo es someter la muestra a una mezcla fundente que va a bajar los puntos de fusión. La técnica de fusión más fuerte sirve para ya digestar completamente circones, varitina, óxido de tierras raras y minerales de estaño, tungsteno, niobio y tantalio. Otra descomposición sería ya las técnicas del ensayo a fuego, que son para determinación de oro. Ahí vemos una persona que está ingresando las muestras ya pesadas. La muestra de técnica de oro establecen por lo general 30, 50 gramos, se ocupa una gran cantidad de muestras, se le agregan mezclas fundentes y esa fusión, digamos, ya sería una fusión que a través del plomo permite separar todos los materiales preciosos, en el fondo, los oro, los platinoides, el oro, la plata, el platino, el paladio. El plomo los va a colectar a 105 grados, a 1100 grados, y después a 850 una siguiente etapa de cooperación. Pero también es una etapa de descomposición de la muestra. Aquí tengo una tabla que muestra un poquito las cosas que yo tengo que preguntarme para hacer esta elección del método de composición. Necesito preguntarme si necesito realmente una composición para elementos total o parcial. Necesito saber qué elemento estoy buscando, qué límites de detección estoy buscando, cuál es la matriz del método. Necesito saber también la exactitud y la precisión necesaria. Ya de ahí vamos a revisar por qué unas más son necesarias que otras. Necesito saber si ando buscando un análisis destructivo o no destructivo. ¿Ya? Nosotros tenemos algún análisis que son no destructivos, como por ejemplo todo lo que son las generaciones de briquetas para un XRF. Entonces dice ahí, cada enfoque tiene sus ventajas e inconvenientes que deben tenerse en cuenta para cada proyecto. El costo, límite de detección, posibles pérdidas de elementos, hay que ser consideradas. Y abajo una nota bien interesante: no existe una descomposición total, única, adecuada para la determinación de todos los elementos de una sola vez. Aquí hay una tablita que la pueden encontrar en los catálogos a veces de ALS, que es una guía rápida para ver las
diferentes técnicas que utilizan los elementos para ser determinado. Por ejemplo, el caso del oro, vemos aquí que lo principal es el rojito acá por ensayo a fuego, pero también se puede hacer por agua regia. Entonces, ahí tenemos una guía rápida que está bien disponible ahí en las páginas de ALS. Respecto de la descomposición con ácido, tenemos dos tipos, ¿ya? Y si alguna vez ustedes han revisado algún catálogo de ALS, hay varios códigos que tienen una terminación 41 y otros con una terminación 61. Todo lo que es 41 está asociado a una digestión de agua regia y los 61 a una digestión de 4 ácidos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el agua regia es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico en proporción 3:1, pero en general es una digestión un poco más débil, ¿ya? El agua regia disuelve fácilmente muchos minerales sulfurados, óxidos, carbonatos, además de retener el mercurio, que es fácilmente volátil. Ahora, cuando ya agregamos 4 ácidos, ya estamos hablando de una descomposición casi total, pues el agua regia, que era ácido clorhídrico y ácido nítrico, ahora le incorporamos perclórico y fluorhídrico, donde el ácido fluorhídrico va a destruir esa matriz de sílice y nos va a liberar algunos elementos que puedan haber estado ocluidos en esa matriz de sílice. Este cuadro es bien interesante porque muestra un poco cuál es el efecto de las diferentes digestiones que hagamos, ¿ya? Si hacemos una digestión, una fusión, por ejemplo, aquí vemos que todos los elementos van a quedar en esta solución. Pero sin embargo, si ocupamos cuatro ácidos, que es la línea roja, vemos que algunos elementos ya empiezan a bajar, ya no se disuelven al 100%, pueden empezar a quedar ocluidos, pero con 4 ácidos la mayoría sí. Ya un circonio, por ejemplo, no. Entonces un circonio, si queremos analizar circonio y utilizamos un método de 4 ácidos, seguramente lo vamos a perder. ¿Para qué hablar con agua regia? Agua regia, ya los elementos base, no tenemos problemas, plomo, manganeso, cobre, cromo, hierro, pero sin embargo, a medida que van pasando algunos óxidos mayores, ya empezamos a perder un poquito su presencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces utilizamos agua regia y por qué no ocupamos fusión? ¿Por qué no ocupamos siempre 4 ácidos? Es porque en el fondo cada determinación es para algo en particular. El agua regia, si bien perdemos algunos elementos, se ocupan en etapas mucho más avanzadas. ¿Ya? Aquí tengo un poquito la separación. Esto es con 4 ácidos, ¿no es cierto? A ver, voy a devolverme un poquito acá. Tenemos una etapa anterior, como les decía, de agua regia, por ejemplo, en una etapa más avanzada de una exploración, donde nosotros ya sabemos lo que tenemos y no estamos interesados en buscar estas cosas, nos interesa disminuir el límite de detección. Con unas lixiviaciones mucho más suaves, nosotros podemos tener límites de detección mucho más finos. Por eso es que una fusión, donde básicamente, valga la redundancia, se funde todo, nosotros tenemos de todo en esa fusión. Tenemos sapos y culebras disueltos y que pueden generar efectos de enmascaramiento de algunos elementos sobre otros. Por lo tanto, esa matriz densa nos impide detectar algunos elementos y los métodos hacen que los límites de detección sean un poquito más bajos que lo que podríamos encontrar con una lixiviación con agua, incluso una de las láminas anteriores estaba. Aquí está lo que es la digestión de 4 ácidos. No disuelve totalmente circonio, monacita, titanita, casiterita, rutilo, baratina, coridón, chelita, columbita, tantalita, sulfuro masivo y refractario. Y no retiene totalmente, si se volatiliza como, ¿no es cierto?, la sílice, no se retiene totalmente porque se volatiliza como fluoruro de silicio. Todo el mercurio se pierde debido a la alta temperatura de la digestión, por eso es que es importante que si ustedes solicitan un análisis con 4 ácidos, no va a poder determinarse el mercurio, que se va a hacer por agua regia. Los semivolátiles también se van a perder en una digestión 4 ácidos, por eso que aquí he destacado el NMS61, que es el método más usado de ALS en el mundo, que es una digestión de 4 ácidos que logró retener a los volátiles. Es una metodología bien guardada de parte del ALS, como digo yo, imitada, jamás igualada. Y por último, algunos elementos pueden reprecipitar como sales insolubles dependiendo de la metodología.
Hasta ahí terminamos la parte de descomposición y nos vamos a la parte instrumental. ¿Todo bien, Ariana? Todo perfecto, Rocco, se escucha muy bien. Ya, la lectura instrumental, hay varios equipamientos que se utilizan acá. Vamos a hablar rápidamente de lo que es absorción atómica, los equipos de ICP, que pueden ser ICP óptico, ICP de masa, XRF y LECO. En realidad LECO es una marca, ¿no? Pero es un equipo que hace una fusión para determinar carbono y azufre. La absorción atómica es uno de los métodos más utilizados. En los años 80 y 90, ahora han sido desplazados bastante por lo que son los equipos de ICP. Pero el equipo de absorción atómica es rápido para analitos individuales, tiene muy buenos límites de detección, es fácil de calibrar porque se pueden hacer varias curvas de calibración, es un instrumento simple y robusto y está recomendado para las etapas avanzadas de un proyecto en áreas netamente mineralizadas. ¿Cuál es el problema? El problema que podría generar la fusión atómica es que podemos determinar solamente un analito a la vez. Por lo tanto, cuando ya tenemos una batería a buscar de 4 o 5 elementos, podría ser un poquito lento. Ahí donde entra ya en acción los equipos de ICP, que es una determinación también rápida, cuantitativa para múltiples analitos, bajos niveles de contaminación, relativamente barata y útil para una caracterización de minerales. Y ya cuando tenemos un equipo de ICP de masa, que se hace de una forma combinada. Nosotros no analizamos masa directo, sino que igual tiene que pasar por un equipo de ICP óptico antes para poder determinar que no haya algunos elementos que puedan contaminar el equipo. Pero ¿cuáles son las ventajas de este equipo de ICP de masa? Es que también es rápido, determina muchos elementos, a diferencia de la fusión atómica, estamos hablando del orden de entre 35 a 50 elementos, y es 100 veces más sensible que el ICP óptico. Entonces, es útil para estudios medioambientales o para etapas de prospección iniciales, greenfield, niveles de ultratraza. Aquí tengo un ejemplo de lo que sería una determinación con ICP de masa y un ICP óptico. Ocupé dos ejemplos de ALS. Este es el paquete que le decía yo, el masa 61. Separa aquí del masa 61M, que es la misma batería, pero más mercurio. ¿Por qué se separa? Porque el mercurio se hace por otra vía, porque ya lo conversamos, con 4 ácidos no vamos a poder determinar el volátil mercurio. Pero sí, este masa 61 logró determinar volátiles como el arsénico, ¿no es cierto?, el antimonio. También tiene una batería de tierra rara incorporada en este elemento. Y el ICP de óptico, que tiene menos analito, pero con límites de detección un poquito más altos que lo que sería el masa. Vemos aquí rápidamente el ejemplo. La plata tiene 0,01 hasta 100, sin embargo un óptico 0,5. El bismuto, que lo vamos a revisar, mire, tiene 0,01 para el ICP de masa y para un ICP óptico 2 ppm. ¿Por qué hablé del mercurio después del bismuto? Porque aquí tenemos un ejemplo en un modelo de un pórfido donde teníamos ya la información acá de todo esto y tenemos la información histórica. Nosotros hicimos un sondaje y fuimos analizando todas las muestras una por una, tuvimos muestras de mano y ahora se está trabajando bastante con la información que podemos obtener arriba para hacer algunos modelos matemáticos. Ya, yo no les comenté al inicio, pero el grupo geoquímico de ALS acaba de comprar una empresa que se llama Goldspot, que trabaja con el Machine Learning, inteligencia artificial, y que hace estas relaciones, ¿ya? Empiezan a buscar relaciones de elementos en la parte de acá arriba que posiblemente haya dado un buen valor acá abajo. Voy a inventar, pero por ejemplo, vanadio con escandio en cierta relación con la sílice en tal proporción es porque abajo hay valores interesantes de cobre. ¿Por qué? Porque tenemos resultados de minas de Chile, de Perú, de China, de Canadá. Entonces, con todas esas relaciones matemáticas, bueno, el caso de Golpo hace esta relación geoquímica, geofísica y también con datos hiperespectrales. Entonces, es sumamente importante que nuestra data sea buena. Y esto es algo que ya los geoquímicos mundiales están alertando, porque las relaciones no siempre son correctas. Seguramente tener un ICP y hacer un análisis podría ser bastante fácil, es como decir, compremos un equipo de ICP y lo implementamos, pero en realidad necesito que toda nuestra data esté correcta y no solamente calibrada para cobre, hierro, plomo, zinc, que son elementos más bien fáciles. Tenemos que tener resultados robustos para bismuto, vanadio, escandio y
y todo lo que el día de mañana vamos a poder utilizar. Aquí, por ejemplo, el bismuto, si se dan cuenta, está mostrando valores interesantes cuando hay un valor interesante de cobre para valores mayores a 1 ppm. ¿Ya? O sea, si tenemos un valor mayor a 1 ppm, ya podría ser interesante. Devolvámonos un poquito. Con 1 ppm, al ocupar este paquete y tenemos 1 ppm, este resultado va a ser menor que 2. Y este resultado va a ser el 1 ppm, ¿no es cierto? El de bismuto acá, 1, porque podemos hasta 0,01. Ahora, vámonos a la práctica. Aquí, por ejemplo, tenemos un ICP, una data ordenada con un ICP de masa y para los valores del bismuto. Entonces, como teníamos un límite de detección de 0,01, pudimos detectar todos estos puntos rojos que dicen que hay bismuto en un rango menor a 1 ppm. Sin embargo, acá como ocupamos un ICP de óptico donde el límite de detección era 2 ppm, solamente muestra algunos puntos, valores mayores a 2 ppm. ¿Qué es lo que nos mostraba esto? Aquí, por ejemplo, en esta zona había un afloramiento de un pórfido de cobre, entonces había alguna información de que podría haber algo interesante. Sin embargo, en estas dos partes de acá eran pórfidos ciegos. No teníamos nada que nos pudiese acusar de que abajo podría haber algo. Por lo tanto, mira cómo cobró relevancia la información del bismuto. Seguimos con la lectura instrumental, otros equipos como el XRF, que se requiere de una fusión para hacer estas pastillas, que son estos métodos no destructivos que les comentaba yo, esas son las briquetas que se van formando. Es un excelente método con una buena precisión para altas concentraciones, comúnmente utilizado para los análisis de roca total o óxidos mayores, pero también se recomienda para minerales complejos como el hierro, el níquel, la bauxita, uranio. ¿Ya? Aquí hay los diferentes paquetes que tiene ALS disponible por XRF, para mineral de oro, para fosfato, para bauxita. Sí, recordemos que sufren varias interferencias por efectos de matriz, porque como les decía anteriormente, tenemos todos los elementos en una matriz, ¿no es cierto? Claro, sapo y culebra ahí metidos. Otros elementos más para níquel, para tierras raras, para potasio. Y aquí está el equipo del ECO que les comentaba, que este equipo que hace una fusión en esa cápsula de ahí se coloca un poquito de la muestra y se le agrega unos reactivos fundentes y esto se funde y para terminar azufre y carbono. Apoyo a la actividad de exploración mediante la detección del potencial generación ácido base o elementos no deseados. Vamos a la última parte que estábamos revisando, que sería QAQC. Creo que hay otra parte más. A ver, el QAQC es una sigla, un acrónimo de Quality Assurance, Quality Control, ya que es aseguramiento y control de calidad. El QAQC consta de 3 partes. El QAQC que va a ser el laboratorio, el QAQC que va a ser el cliente y la relación entre ambos. ¿Ya? Nosotros siempre tenemos que conversar con el laboratorio para entender cuáles son los precisiones que el laboratorio está ofreciendo para yo poder buscar el mejor método, ¿ya? Si por ahí nosotros hacemos nuestras gráficas de control, que vamos a revisarlo un poquito más adelante, cuáles son esas gráficas, sin saber la información del laboratorio, probablemente tanto cliente como laboratorio van a estar en una constante pelea, porque, por ejemplo, el cliente puede hacer la línea en este punto, más cercana a la media, y se van a salir muchos puntos que de acuerdo al laboratorio entran. Entonces, tenemos que establecer esos criterios. Si yo voy a ocupar un método con 10% de precisión, saber que el laboratorio tiene ese 10% de precisión y no estoy controlándolo al 5%, como le digo, van a haber muchas discusiones y cuando hay repeticiones, el laboratorio repite y cuando el laboratorio repite y los resultados se mantienen, es el cliente el que paga. Si los resultados no cambian, es el laboratorio el que paga. Entonces, hay una suerte de jugar al gato y al ratón, al policía y al ladrón, que no es sana, ¿ya? Nosotros somos un laboratorio que vende confianza, por lo tanto, es importante que todas esas reglas se aclaren al comienzo y no estemos en esta cacería, digamos, de culpables, ¿ya? Pero veamos alguna
digamos, conceptos que entran, digamos, en toda esta análisis de datos. Primero, la precisión, que es una estimación de la reproductibilidad del sistema de muestreo y análisis, ¿no es cierto? ¿Qué tan preciso soy yo? ¿Qué tan exacto soy yo? Que sería el grado de análisis en promedio cuando lo comparamos con una concentración verdadera, ¿ya? Aquí una notita dice: la concentración verdadera nunca se conoce, que más bien se conoce como un valor aceptado, porque hay toda una forma de determinarlo. Y por último, un concepto aquí de contaminación, que es introducir cualquier sustancia a la muestra geológica que no se encuentre en la ubicación original in situ en esa muestra. Aquí teníamos algunos gráficos que yo creo que ustedes lo han visto de seguro, donde dice, por ejemplo, aquí que hay una baja precisión y una baja exactitud, ¿no es cierto? En esta tenemos una alta precisión porque todos nuestros datos están muy cercanos, pero una muy baja exactitud porque no están cerca del valor, el valor aceptado. Aquí tenemos una baja precisión, pero una alta exactitud. Están todos cerca del valor aceptado, pero no tan precisos unos con otros. Y finalmente lo que andamos buscando, que nuestro valor sea preciso y exacto. Vámonos ahora al caso a caso. ¿Qué es lo que es la precisión? ¿Cómo se controla la precisión? La precisión la vamos a controlar con los duplicados que nosotros podamos colocar en el terreno, tanto en el campo como en el laboratorio. O sea, nosotros tenemos muestras en el campo recolectadas y en el momento de que las vamos a pasar al laboratorio, una muestra la separamos en dos y le pasamos dos muestras al laboratorio donde nosotros esperamos que el resultado entre ambas sea el mismo. Y ya en el laboratorio también podemos tener duplicados, que serían las muestras ya preparadas, que se inserta, digamos, en diferentes partes. Entonces aquí decimos, tenemos duplicado de chancado, que sería 2 milímetros, o el de pulpo, para el caso del laboratorio. ¿Se entiende, no es cierto? El de campo, lo tomo en el campo, separo las rocas en dos y tengo dos muestras. En el laboratorio, una vez que chancamos la muestra, yo puedo solicitar al laboratorio, por favor, esta muestra, una vez que esté chancada, sepáramela en dos para tener un duplicado. O en la etapa de pulverizado, por favor, sepáramela en dos. Y ahora, hay otra compañías que podrían de alguna manera hacer su propio control, ¿ya? No, a ver, olviden eso. Ya, voy aquí. Aquí, esto es importante. El duplicado de campo, que el que yo le dije que ustedes van a controlar, va a tener una precisión esperada del 30%. Y a medida que yo voy cambiando la granulometría, la precisión es un poco más fina. Por lo tanto, un duplicado de un chancado, ya podríamos esperar un 20% de diferencia entre los dos. Y el duplicado de pulpa, ya un 10%, porque ya la muestra está muy fina. Aquí, por ejemplo, estas son las gráficas que se generan cuando yo comparo dos duplicados. ¿Qué es lo que esperaríamos aquí? Que tanto el valor de una muestra como de otra coincidan en este punto de acá. Por lo tanto, todos estos valores de aquí estarían siendo aceptados, y este ya, por ejemplo, es un poco extraño, ¿ya? Porque es un valor que su muestra dio 120 y su contramuestra dio 50. Entonces tenemos que entender primero cada uno de estos valores de dónde venían. Si esta muestra fuese un duplicado de campo, no sé si lo vamos a aceptar, probablemente este sí, este no, pero si fuese una muestra pulverizada, ya este no tiene ninguna forma de validar los datos. Entonces ahí después el control de calidad, uno va diciendo, mira, el control de calidad no me pasa, repíteme esta muestra, chequéame esta otra. Respecto a la exactitud, en el fondo lo que yo estoy esperando es que los resultados se acerquen a una concentración verdadera, o ¿cómo lo voy a saber? Con una muestra que yo voy a insertar que tenga el valor en ley que yo estoy esperando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica donde están bastante exactos los datos, y aquí vemos un sesgo, que quiere decir que es un error sistemático del método por algo, ¿ya? Por un operador que empezó a cambiar la forma, por un equipo que empezó a cambiar, pero y aquí vemos un sesgo negativo. Ven como toda la gráfica iba pareja con el valor del estándar, y aquí se nos empezó a caer. Entonces, todas esas cosas se van mostrando cuando ya empiezo yo a registrar todos los valores. ¿De dónde consigo esas muestras para comparar? Esas se llaman materiales de referencia y son certificados. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para elegir un material de referencia es tratar de buscar
la matriz con la cual yo voy a trabajar. Es lo ideal, ¿ya? O sea, yo tengo un proyecto en tal parte y tengo algunas muestras con ley y la puedo mandar a algún laboratorio que va a chancar esas muestras, que va a preparar las muestras, que va a pulverizar, va a generar varios sobres y esos sobres ellos los van a enviar a varios laboratorios y van a obtener un resultado final, ¿no es cierto?, promedio de ese valor y que va a ser coincidente con la matriz de mis muestras. Pero cuando no hago ese trabajo, son trabajos bien tediosos y largos y caros, yo lo que hago es compro un estándar certificado, material de referencia certificado, que tiene, digamos, algunas indicaciones, ¿ya? Pero para elegir un material de referencia yo me tengo que preocupar de la matriz, tengo que preocuparme del rango de valores, yo no puedo colocar un estándar de 30 ppm si mis muestras están en el rango de 1 ppm. Tengo que ver el método que yo voy a utilizar. Probablemente el estándar va a decir, este estándar tiene un valor de cobre de 3%, pero ojo que es un valor de 3% analizado con 4 ácidos, y yo voy a ocuparlo para agua regia o voy a ocuparlo para un cobre soluble. Claramente no estoy ocupando la misma técnica que el material de referencia está indicando. Y por último, es interesante saber de que es necesario enviar al menos 3 veces la cantidad de muestras que yo voy a hacer el análisis, porque el estándar, el material de referencia es caro, ¿ya? Es caro, entonces muchas personas suelen enviar poca cantidad y otras empresas con este juego que les decía yo de siempre tratar de buscar un responsable o que el laboratorio no haga una manipulación de los datos, mandan la cantidad justa para el análisis. Por ejemplo, 30 gramos de muestra para un análisis de oro. Entonces el laboratorio puede hacer ese análisis de 30 gramos de muestra y si no coincide con el valor, por alguna razón, el sistema dijo, duplícame esa muestra, o el sistema dijo, chequéame esa muestra, o la muestra propiamente tal está fuera de los rangos y se pide repetir, al enviar 30 gramos de muestras no tenemos más muestras y el proceso se va a detener, generando retraso y generando un poco de desconfianza de parte del cliente de por qué están chequeando mi muestra de estándar, porque yo necesito que analicen una pura vez. ¿Qué se sugiere? Enviar 3 veces la cantidad en masa para que el laboratorio pueda hacer sus pruebas, porque es frecuente que los materiales a veces no coincidan con las matrices y estén en valores más altos, o sin embargo porque el random, digamos, de la plataforma de un laboratorio lo solicitó chequear. ¿Cómo se hacen los materiales de referencia? Se hacen con un round robin, como lo decía a ustedes, que el material cuando lo preparan todas estas empresas, aquí por ejemplo CDN, Geostat, Amit, Oreas, ellos toman una cantidad de muestras con una determinada matriz, generan los sobres, seguramente varios cientos de estos sobres o varios cientos de estos potes, pero para poder hacer un informe donde diga la ley del material, tienen que enviarla por lo menos a 10 laboratorios y cada laboratorio tiene que analizar esa muestra 10 veces y de los 100 datos empiezan a hacer una media y trabajo estadístico para llegar a un valor. Por lo tanto, es súper importante que si alguna vez ustedes realizan gráficas de control, en ningún caso las generen con la información proporcionada por el material de referencia, porque es una muestra que fue analizada 100 veces, versus la muestra que ustedes envían, que va a ser analizada una vez. Por lo tanto, las líneas de trabajo del material de referencia son muy pequeñas. Entonces, siempre es importante ahí conversar con el laboratorio y decirle cuál es el método que está utilizando, cuál es la precisión de ese método, y en base a esa precisión armar las curvas, y el valor del estándar, por supuesto que es una referencia, pero tenemos que tener bien claro que no podemos ocupar sus líneas de precisión para hacer nuestras curvas de control, ¿ya? Ese es un tema que yo creo que va a generar alguna pregunta más adelante. Los materiales de referencia, ¿cómo se tienen que almacenar? Tienen que tener ojalá una tapa y una contratapa para evitar que se humedezcan. Tienen que estar en un lugar estable, tienen que estar en un lugar seguro, no tienen que reutilizarse. Ya los materiales de referencia suelen ser reutilizados en algunas compañías con un presupuesto un poco más bajo porque es caro. Entonces toman el estándar y sobraron todas estas cantidades de pulpa y la empiezan a juntar y estamos generando una posible contaminación si es que ese trabajo no se hace bien, ¿ya? Y no solamente contaminación digamos, del mineral, sino que también puede haber segregaciones
producto de la misma naturaleza de los analitos, ¿ya? Aquí materiales de referencia certificados. Son algunas recomendaciones de cómo en el fondo yo incorporo los materiales de referencia a las muestras que estoy entregando. Y aquí hay un cuadro, ¿no es cierto? Yo envío tantas muestras, estas son el número de la muestra que yo le coloqué, y tengo registrado aquí que en esa muestra va un estándar, esta muestra corresponde a un duplicado, esta muestra corresponde a un blanco, y así, digamos, hasta tener toda esa información que después yo voy a ir chequeando, ¿no es cierto? Asegúrese, dice, que se procesen junto con las muestras y las posiciones donde usted desee. Use números que estén en secuencia con su envío, y también, si hay confianza con el laboratorio, se pueden colocar bolsas vacías, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, tú enviaste esta muestra y enviaste una bolsa vacía y le dices al laboratorio que en esa muestra coloque un material de referencia. Esa es la confianza que yo les decía al comienzo, es necesario tener con el laboratorio. Y respecto de procesar el material de referencia junto a las muestras, hay otra comunicación que ustedes tienen que tener con el laboratorio que tiene relación con la cantidad de muestras que una partida procesa. Voy a poner el ejemplo de un análisis de cobre, donde la partida analítica o la RAN procesa 40 muestras y yo le envié al laboratorio 45 muestras. Esto es un evento, o sea, este es un ejemplo bien ficticio. Envié 45 muestras y las 40 primeras muestras son mis muestras y las últimas 5 son mi material de referencia, duplicado, estándar y blanco. El laboratorio, como no hubo comunicación con el cliente, no se enteró el cliente de que el laboratorio procesa 40 muestras. Entonces va a tomar las primeras 40 de esas 45, las va a procesar, digamos una digestión de agua regia, por ejemplo, de 4 ácidos, y en otra fundida va a colocar las otras 5. Por lo tanto, ya perdimos todo tipo de control de ese material de referencia sobre las muestras. Entonces, siempre es importante la comunicación. Oye, voy a hacer análisis de oro. ¿Cuántas muestras procesan ustedes? Mira, el horno de nosotros son 84 muestras, pero esas 84 muestras corresponden a 77 muestras de clientes y 7 muestras de estándares internos del laboratorio. Ah, perfecto. Por lo tanto, yo te voy a pasar a ti batch de 77. Ah, perfecto. 77 muestras. ¿Y qué son esas 77? Son 70 muestras efectivas y 7 controles del cliente. Entonces, ¿qué vamos a tener finalmente en esas 84 muestras? 70 muestras de cliente, 7 controles de cliente y 7 controles del laboratorio. Y suman esas 84. Pero, como le digo, si no está esa comunicación, probablemente esas muestras de control no queden en el batch analítico y yo no tenga el control. ¿Por qué un estándar podría bajar? Porque seguramente el horno al fundirlo se cayó, se cortó la luz, se bajó la temperatura y no llegamos al proceso final. Sin embargo, si ese estándar no está en esa fundida y está en la fundida que viene, perdimos el control. ¿Ya? Ahora, avancemos. Contaminación. ¿Todo bien, Ariana? ¿Seguimos bien? ¿Seguimos en línea? Todo perfecto, Rojo. Se entendió bien. Ya. Vamos a la contaminación, que es introducir cualquier sustancia a una muestra que no sea parte de la muestra original. Ahí vemos un poquito condiciones de trabajo no de las más adecuadas. Tenemos ahí el ejemplo del uso de brochas ahí, o a veces se pulveriza, se tiende a tirar aire comprimido. Ahí está la contaminación que vimos en la olla. ¿Cómo controlamos esa contaminación? Agregando blanco. Esa es una forma de controlar la contaminación. Y esos blancos, aquí hay un ejemplo, son piedritas que no tienen ley y que se incorporan y que uno espera un comportamiento como la primera parte, ¿no es cierto? Con nada de ley, y ahí tiene unos picos altos, 100, entonces que claramente aquí hay efecto de contaminación. También aquí podemos ver algunas instrucciones especiales, la incorporación en la muestra de cobre nativo o oro de alto grado puede generar, digamos, contaminación a las muestras siguientes. Entonces, las buenas prácticas ahí establecen limpieza, digamos, adicionales durante la pulverización, técnicas diferentes de cuarteado rifle en lugar del rotatorio, que genera esta vibración.
Finalmente, aquí tenemos el envío de muestras. Los laboratorios que ustedes envíen sus muestras debiesen tener un registro para que haya claridad de lo que yo estoy enviando, llenar ese formulario, donde es necesario tener varias copias para que no se vaya a perder, asegurarse que esté la información de los contactos, preguntar al laboratorio respecto de aduanas, cuarentena, el tipo de licencia de importación u otros requerimientos, y hacerle saber al laboratorio que las muestras están en camino para obviamente todos estar pendientes de las muestras. Y ahí en estos documentos se colocan el nombre, la compañía, los números de las muestras, desde tal muestra a tal muestra, los protocolos de preparación que estoy pidiendo, los analitos, los análisis, los sobrelímites, por favor reportar a tal persona, por favor la facturación a tal persona. Tenemos que ser lo más ordenado posible. Aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos de casos que se reciben las muestras. Así nos llegan las muestras. No siempre. En realidad, en la página que viene, así se reciben las muestras normalmente, ¿ya? Pero sí también se han recibido así, que vienen bolsas rotas, que hay desgaste del sol, que hay un mal trabajo, y obviamente una mala preparación mecánica va a tener un mal análisis químico. Por lo tanto, preocupémonos de un buen embalaje, varias copias de documentación, instrucciones claras, ¿no es cierto? Que esté todo claro, los métodos, los contratos, instrucciones, referencia con la cotización solicitada, tener claros los códigos de laboratorio, y para que finalmente tengamos lotes de ese tipo. Aquí dice, mira, obtendrá mejores tiempos de respuesta con lotes de envío más pequeños, en lugar de armar lotes grandes. Por lo general se suele mandar las muestras de acuerdo al sondaje. Oye, el muestro son 100 metros de sondaje, 100 muestras, pero la idea es que haya lotes acorde a las partidas analíticas, y ojalá lotes más pequeños, porque, por ejemplo, si yo tengo un lote de 34 muestras, para el caso de muestras de 40 muestras de digestión ácida, yo me concentro en esas 40 muestras para hacer un QAQC y aprobar el lote. Sin embargo, si tú me enviaste 100 muestras, tengo que esperar el resultado de esas 100 muestras para validar ese lote completo. Por lo tanto, si yo los voy separando en lotes más pequeños, puedo ir liberando información anticipadamente. Si yo hago 100 muestras y una muestra me sale mala, esa muestra mala va a dejar retenida la información de esas 100. Sin embargo, si lo separé en lotes de 25, una muestra mala está en un lote de 25, por lo tanto, los otros 3 lotes ya podemos empezar a reportar esa información. Además del informe de laboratorio respecto a su programación, con anticipación para prepararse a su recepción, contratación y gasto. Claro. Efectivamente, si ustedes van a estar en una campaña relativamente grande, es importante que se informe. Los laboratorios tienen tres áreas, digamos, de interés del cliente, ¿no es cierto? Que es el tiempo de respuesta, el precio y la calidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero unos buenos tiempos de respuesta y de repente me llegan 5.000 muestras sin un informe, sin una información, probablemente yo no tenga el personal adecuado para procesarla. Por lo tanto, la comunicación es bien importante. Oye, vamos en las próximas semanas a aumentar nuestra campaña de perforación, vamos a aumentar las muestras de 100 semanales a 2.000 semanales, por lo tanto empieza a prepararte y el laboratorio tiene tiempo para buscar su personal y tener todo disponible de la mejor forma cuando las muestras lleguen. Asegúrese que todos los números y ideas sean únicos, coloque etiquetas a las muestras en la parte dentro y fuera del embalaje, ideal 3 etiquetas, ¿no es cierto? Una que va a quedar con ustedes también para que haya una relación de la muestra que está ahí con su trabajo. Identifique claramente todas las muestras y sacos, caja, embalaje. Embale las muestras en secuencia, considere códigos de barra para automatizar el proceso y envíe una lista de muestras al laboratorio digital, de forma digital. Entonces, todas esas son recomendaciones para que las muestras vayan lo más rápido posible y no queden detenidas y haya que llamar al cliente para decirle, oye, mira, me llegaron esta muestra desordenada, esta muestra está sin etiqueta, esta muestra está rota, y eso detiene el proceso. Un laboratorio en general debiese de tener todos los procesos ante cualquier no conformidad, ¿ya? Si tú mandaste 100 muestras en el papel y nos llegaron 99 y hay una muestra que está sin identificación,
lo lógico es pensar, oye, es esta que va aquí entre medio, porque falta una. Un laboratorio serio para el proceso. Si bien hay una lógica que esa muestra iría ahí, es el cliente el que tiene que decir dónde va y cuál. Porque podemos decir, asumir que esa muestra y después nos llega otra muestra en otra bolsa y quedamos en un problema. Luego, es importante también que ustedes informen al laboratorio en caso de materiales radioactivos, fibrosos o con contenido alto de sulfuro. Ya esa información es importante para cuidarnos la seguridad de todas las personas que están en el trabajo del análisis químico, no estar expuesto a un material radioactivo. El contenido de sulfuro en las muestras, si no son avisados, puede generar combustiones espontánea, digamos, en las muestras en el trayecto. He sido testigo de casos donde las muestras llegan y se empiezan a quemar los sobres de papel. Entonces, todo eso, esa información es importante para tomar algunas recomendaciones. Oye, estas muestras tienen un alto contenido de sulfuro, por lo tanto, precaución en analizarlas y cuando las preparen, no las pongan en sobre de papel, pónganlas en sobres de aluminio. Y el tema del material fibroso, obviamente, por la seguridad al respirar de los trabajadores. Eso sería todo, jóvenes. Espero que haya sido claro. Mira, me demoré 1 hora, 2 minutos. Había dicho 1 hora. Ariana, dime cómo proceder. Termino Sí, de muchísimas presentar. gracias primero, Rocco. Muchísimas gracias por tu tiempo y por traer esta charla, que seguramente es muy interesante para todos los estudiantes. Ahora damos paso a la sección de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat o puede levantar la mano. Tenemos aquí una de los miembros, Rocco. ¿Sí? En tu carrera, dice, ¿cuáles son los principales errores en la toma de muestra que vos has visto? Principales errores de toma de muestra. Mira, a ver, la toma de muestra ya no es parte de nuestro alcance, ¿ya? Nosotros, y eso es bien importante, porque la toma de muestra es otro mundo, ¿ya? Básicamente, si yo recibo en el laboratorio una bolsa, estoy asumiendo de que la persona sabe el origen de esa bolsa. O sea, si yo voy a analizar una pila, hay técnicas de muestreo de pila, ¿ya? Muchas, ya en realidad, como te digo, es un área que escapa un poco a la geoquímica. Nosotros tomamos la muestra que llega al laboratorio, pero si vamos a la preparación, a la toma original, eh, claro, como te digo, hay miles de formas. O sea, tenemos una pila y a veces le tiran una cuerda, una malla con cuerda y en cada nudo sacan una muestra para no elegir solamente la muestra más bonita. Entonces, como te digo, ya esa es otra área que sale un poquito, ya yo creo que ya va un poco más en temas geológicos de los sondajes, de que esté todo limpio, ordenado. No me atrevo a dar Claro, una igual ahí respuesta en de las un área. diapositivas se pudo ver más o menos que cuando habían errores de embalaje Sí. de muestras y todo eso. Sí, claro, sí, pues obviamente, sí. Bueno, yo trabajé en una empresa como QAQC en el cerro y sí vi que, por ejemplo, había harta desprolijidad en las muestras, en realidad mucha suciedad, a veces las muestras se perdían, quedaban detrás de un cerro, oye, nadie sacó los aires reversos, y cuando las muestras quedan atrás de un cerro y están 30 días, no 30 días, 15 días detrás de un cerro y las encuentran y las envían al laboratorio, el atraso es culpa del laboratorio. Eso sí te puedo decir. Sí, siempre, siempre hay que lavarse las manos. Acá tenemos otra pregunta del profe Julio. Dice, tiempo de duración sobre certificación, calidad y acreditación, renovación. Puede abrir el micrófono, profe, si quiere. Sí. Poco, acá estamos. Hola, Julio. Muy práctica tu presentación. La pregunta que te hago es la siguiente. Los laboratorios, por exigencia de las normas internacionales, 43101 York, que tú explicaste al principio, tienen que estar certificados y acreditados. Los laboratorios están, ALS está acreditado y certificado. Me gustaría saber cómo se logra, porque eso tiene una fecha de vencimiento, que son cada 2 años. La pregunta es cómo es el proceso, si te puedes tener un poquito sobre cómo es el proceso de acreditación y luego cuando se va venciendo, ¿qué pasa con la acreditación? Ya.
Sí, hay que separar un poquito lo que es la certificación de la acreditación, ya que la certificación está un poco más asociada a los procesos, más, digamos, a las formas de trabajo, pero la acreditación es algo específico de un laboratorio. Y para el caso de los laboratorios químicos nos regimos por una norma que es la 17025, que está referida a los análisis químicos. Y esa acreditación establece formas de trabajo de un laboratorio en particular, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero acreditar mi laboratorio, primero esa acreditación hay que tenerlo súper claro que es para una técnica en particular. Entonces, si yo digo que mi laboratorio está acreditado bajo la norma 17025 para análisis de oro, quiere decir que yo estoy mostrando varias formas de trabajo relativamente estándar que me van a asegurar de que desde que yo pese la muestra hasta que la analice, se va a hacer bajo esa forma y el resultado va a ser el correcto. Por lo tanto, es importante saber, primero, que la acreditación es específica de un análisis, ¿ya? Y es específica de un lugar. Por lo tanto, si ALS dice que está acreditada 17025 para análisis de oro, es para este análisis de oro, que puede ser oro 23, oro 24, oro ICP 21, oro ICP 22, que es análisis de oro, ensayo a fuego, con terminación ICP, con terminación absorción atómica. Pero esa acreditación no la puedo utilizar para el laboratorio de Santiago si es que Lima se acredita. Si el laboratorio de Lima está acreditado, no está acreditado el laboratorio de Santiago. Y por otra parte, es bien importante el analito porque muchas empresas dicen acreditado 17025. Entonces yo, el laboratorio está acreditado. Y después cuando pido el alcance de la acreditación, esa acreditación era para concentrado de cobre. Entonces, no me sirve. No me sirve que el laboratorio esté acreditado ISO 25 para concentrado de cobre cuando yo quiero mandar unas muestras de exploración minerales para análisis de oro. Entonces, ahora, esa acreditación tiene una vigencia. Entonces, esa acreditación 17025 establece, como te digo, diferentes pasos. La muestra llega, cómo se recibe, cómo se etiqueta, cómo se pesa, cómo se calibró la balanza que se va a pesar, cómo se calibra el equipo que estoy utilizando, cómo se registra. Entonces, todos esos pasos van indicando una forma de trabajo que establece que yo lo voy a hacer de la misma forma todas las veces. No sé si responde tu pregunta, Julio. Sí, está muy claro. Ahora te hago la consulta la siguiente. Entiendo perfectamente, inclusive la acreditación la puede hacer cualquier organismo, un laboratorio, por ejemplo, en Perú, y lo hace un organismo de Perú y tiene una vigencia de un año y todos los años están emitiendo para distintas metodologías específicas. En el caso de Argentina, que tenemos cómo es el proceso específicamente, porque a veces se realiza, no sé ahora, ¿no? Pero antes se realizaba la preparación y se enviaba a Chile a hacer la parte analítica. ¿Cómo es en este momento y cómo es el tema de los laboratorios que están analizando si están acreditados? Ya, claro, ahí el caso de la forma de trabajo de ALS, que tiene una preparación mecánica solamente en Argentina y que se analiza en Perú, nosotros tenemos una acreditación 17025 que también alcanza la preparación mecánica, ¿ya? La preparación mecánica también tiene una forma, también tiene que acreditar de alguna manera que tiene norma, lo que hablábamos de la compra de olla, utiliza esta olla, utiliza estos chancadores, los procesos. Hay una acreditación 17025 para preparación mecánica y hay una acreditación para 17025 para los análisis químicos. Ahora, ¿quién hace esa acreditación? Son varios organismos que pueden realizarlo. Ya para el caso de Chile, la 17025 la establece un organismo que se llama el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización. Ahora, no es la única forma de lograr esa acreditación, porque uno puede ocupar organismos internacionales. Y de hecho, ALS está acreditado 17025 por el Standard Council de Canadá, si no me equivoco, y que en el fondo suple a lo que es el INN. Lamentablemente, el INN en Chile es un poco lento, ¿ya? Y eso un poco retrasa los procesos y hay una fiscalización de repente bien dura. Entonces,
uno puede hacerlo por el INN, pero como también puede hacerlo de una forma internacional. Pero sí es importante que eso tiene que estar en un registro. O sea, la labor de ustedes como geólogos es solicitar al laboratorio, por favor, háganme llegar todas esas acreditaciones para la metodología de su preparación, de su análisis, y todo tiene que estar con la fecha de vigencia correcta, que es finalmente lo que ustedes le van a pedir. Y que la persona competente que va a revisar todo el proceso, desde la máquina de sondaje, de cómo se perforó, de qué geólogo realizó el mapeo, todo eso va a terminar con el laboratorio, y por parte nuestra, ahí están los certificados de 7025 para preparación y para análisis. Perfecto, muy bien. Lo mismo también hay que solicitar al laboratorio lo que mencionaste sobre el QAQC de la compañía y la división de lotes. Sí, bueno, yo olvidé por eso, mencionar de que nosotros tenemos una plataforma y que en realidad todos los laboratorios debiesen tener una plataforma que permita hacer ese monitoreo, que tú puedas rescatar la información. ALS cuenta con una plataforma de las más robustas del mercado, que es una plataforma que tiene desde preparación, desde los análisis químicos hasta la facturación, donde tú puedes rescatar los QAQC internos, puedes incluso hacer tu QAQC, donde nosotros ya no entramos. O sea, tú eres un password y ves tú tu QAQC y te puedes generar gráficas. Son herramientas que los laboratorios tienen y que deberían tener todo. Así que yo el consejo que doy es visitar los laboratorios, definitivamente. O sea, si yo estoy de mi casa y mando las muestras y no sé dónde las estoy mandando, es un error. Cuenten con el laboratorio acá en Chile o la molienda allá en Mendoza si quieren hacer alguna visita. Por supuesto, encantado de recibirlo. Nosotros en general somos una política de puerta abierta, ¿ya? La persona va y sin problema. Yo sugiero que no, ¿ya? En general me lo han dicho hartas veces, oye, llegamos de sorpresa, está todo impecable, pero tenemos un orden. Tenemos gente que está trabajando, que está dirigiendo, entonces separa un poco los procesos y mejor es si está todo organizado, para coordinarse mejor. entiendo lo que estás diciendo, Rocco, pero la idea es de cuando una persona, sobre todo el QP, o el geólogo que está a cargo del proyecto, va y quiere visitar, indudablemente si uno avisa, uno ha estado en distintos lugares y sabe que va a ordenar, a lo mejor está ordenado y no necesita ordenar nada. La idea de llegar de forma sorpresiva es ver cuál es la situación actual de cómo está trabajando el laboratorio y si está cumpliendo con los protocolos, y específicamente, si no tiene nada que ocultar en nada, es viable, pero entiendo también que por el lado de la organización para ustedes es un dolor de cabeza porque caen imprevisamente y tienen una agenda que realizar. La verdad que cuando uno pierde la confianza con el laboratorio, es mejor buscar otro laboratorio. En serio, porque claro, ALS carga con una mochila de hartas malas prácticas de laboratorios más pequeños, ya por lo que les comentaba yo de lo que implica hacer repeticiones y quién tiene que asumir ese costo. Y en general son malas prácticas, pues las malas prácticas van a estar en todas partes, pero sí los clientes a veces me dicen, oye, mira, llegué de improviso a un laboratorio y me encontré con todos mis estándares separados con una cruz, con todos mis blancos separados para chancar. O sea, perdemos todo tipo de cadena por esas malas prácticas. En general, un laboratorio con un volumen de trabajo como el que tiene ALS no tiene tiempo, y no es por un tema de tiempo, es porque tiene su forma de control y varias cadenas de trabajo independientes que hacen imposible identificar un estándar. Cualquier laboratorio podría hacer lo que hace ALS, con 100 muestras. Mete 2000, 3000 y empiezan los problemas. Cruce de muestra, envío de rechazo a otras empresas, certificado enviado a otras personas. Entonces, eso un poco. Y aparte también de la confidencialidad de la información. En el fondo, tener una plataforma que permita saber qué persona está revisando cuál informe. Oye, ¿por qué las muestras entregadas por Julio Bruna en Mendoza están siendo revisadas en Eslovaquia por un trabajador de ALS? Nosotros tenemos ese registro. Y es una información confidencial sumamente importante. La información que está ahí, obviamente, puede decir, oye, esta muestra está generando buena en ese proyecto, voy a comprar acciones de esa compañía. O sea, a ese nivel de precaución tienen que tener los sistemas para evitar esas cosas tan sensibles.
Perfecto. Muchas gracias, Rocco. Tengo montones de preguntas para hacerte, pero No, vamos a pero mira, dejarlo. estamos conectados, No, seguimos. por favor, pero son preguntas a veces muy básicas y que disparan cosas que uno piensa que son obvias, pero no son obvias. Ahí hay una pregunta de Arturo, ahí me interesa tu respuesta sobre esto. ¿Está en el chat? No sé, no. Sí, es una pregunta que está en el chat, si la quieres leer directamente desde ahí. Los criterios de validación en el caso de un control rechazado, ¿lo elige el laboratorio o el cliente? ¿Y en qué se basan para establecer un criterio de validación? Oye, interesante la pregunta. Bueno, bien Arturo, podemos estar hablando 3 horas, te aviso al tiro. Mira, claro, cada laboratorio tiene sus estándares de trabajo, pero sí hay algunas reglas generales, incluso, por ejemplo, las reglas de Sheward, que en el fondo te dicen a ti, eh, cómo yo voy a utilizar esa data de duplicado de estándares de blancos para hacer el control, porque es bien fácil tomar un lote de 50 muestras y que me salga un estándar malo y mandar a repetir completo el lote. O sea, no hay laboratorio que va a resistir eso. Ya, yo creo que al tiro decía, oye, pues, está bien, hay una mala, pero tú no puedes. Entonces, esos criterios los tiene que definir en la compañía. ALS tiene su forma, pero como te digo, aquí hay una suerte de hartas variables que vamos primero a definir los sigmas. ¿Ya? Oye, ¿qué sigmas voy a decir que esté bueno y esté malo? Primera cosa. Y segundo, es cómo yo voy a analizar esa data, que puede ser cosas así, por ejemplo, si el estándar está bueno, el otro estándar está bueno, si el duplicado está bueno y el otro duplicado está bueno y el blanco está bueno, todo ok, damos por aprobado el lote. Si el duplicado está bueno y los duplicados y un estándar está malo y el otro está bueno, no sé, reviso 3 muestras para arriba del estándar, 3 muestras para abajo de ese estándar en particular. Pero si ahora si tengo un duplicado malo y lo otro duplicado está bueno, los dos están buenos, el blanco está bueno, bueno, si está el duplicado malo voy a tomar 5 muestras al azar y la voy a hacer. Si hay un duplicado malo y un estándar malo, voy a tomar 10 muestras para arriba. Si están los dos duplicados malos, los dos estándares malos, los dos estándares, que repetir todo. Tenía el desorden. Pero también hay que entender, yo como te digo, trabajé un tiempo de QAQC y vi como, por ejemplo, las personas que hacen los insertos no tienen claro qué es que están haciendo, por qué están haciendo. Todas esas personas también tienen que ser preparadas, también tienen que saber de dónde viene la muestra, cómo se estancó, cómo se pulverizó. Una vez se ve la data y no coincide nada, pero sin embargo, si tomas los datos y los das vuelta así, te coincide todo. Ah, ¿por qué? Porque la ordenaste para allá, pero después cuando la enviaste para el otro lado. O sea, por ponerte miles de ejemplos. Pero yo creo que los criterios es un tema de las compañías, de los grupos, y hay grupos más duros y otros grupos más light, pero son criterios a definir y es un área interesantísima para conversar, Arturo. Yo creo que ahí estáis abriendo un portal, no sé hasta dónde puedes llegar, pero hay harta gente que está dedicada a eso. ¿Ya? Yo creo que yo no soy la mejor persona, porque soy de una línea un poquito más light. Es por eso que no estoy en calidad. Eso, no sé si responde. Ya, gracias Arturo, qué bueno que te quedó claro. Y eso, no sé si hay más preguntas, de todas maneras tienen ahí mis coordenadas, correo, y cuando gusten podemos conversar. Bueno, Rocco, muchísimas gracias. Te damos las gracias nuevamente por tu tiempo, por responder todas las preguntas y damos finalizada la charla. Así yo corto la grabación. Ya, pues, que les vaya bien. Gracias, Julio, por el contacto. Chao, Tomás.